días, soy Fernando Espinosa de los Monteros y soy arquitecto. He estudiado en la Universidad de Madrid, en España, y desde hace 35 años tengo mi estudio propio de arquitectura, que hacemos obras nuevas y obras de rehabilitación. Prácticamente un 50% de nuestro trabajo son obras de intervención en el patrimonio histórico cultural español y de otros sitios del mundo. Además, soy vicepresidente del Comité Internacional Científico del Siglo XX del ICOMOS, que, como saben, es el órgano asesor de la UNESCO en materia de patrimonio. Formamos un grupo de 150 miembros de distintos países y cuya misión es la de generar los criterios de intervención y preservar el patrimonio mundial del siglo XX en todas las partes del mundo. Cuando mi buen amigo el profesor Ciro me pidió que viniese a Uruguay, Atlanta, a ver esta obra del maestro Dieste, y para mí es maestro porque es maestro tanto de la ingeniería como de la arquitectura, ¿no? Tiene como su obra una dualidad que a mí me parece esencial y muy atractiva, ¿no? En su caso, como persona, es la dualidad entre el arquitecto y el ingeniero, ¿no? Esta difícil percepción que en tantas ocasiones va separada y que muchos profesionales quieren separar. Aquí tenemos ese ejemplo de ingeniero con una sensibilidad y un aspecto creativo tan brutal que hace que se funda la figura del ingeniero y del arquitecto. No sabes dónde empieza y dónde acaba uno y otro, ¿no? Me preguntabais qué me había parecido profesionalmente esta obra, ¿no? Yo estoy muy impresionado. Estoy muy impresionado porque soy un apasionado del ladrillo. Me parece que el ladrillo es ese material que ya, bueno, muy anterior a los romanos, ¿no? Pero que para mí empieza en los romanos y que acaba, bueno, pues en el siglo XX con obras como la de Dieste, ¿no? Donde volvemos ese material precioso que se fabrica con el material del suelo, con la tierra, con el agua, y que lo ponemos con una mano. Somos capaces de coger un ladrillo con una mano, como esta máquina de fotos, y colocarlo, y ladrillo a ladrillo, mano a mano, hacemos obras como esta, ¿no? En el caso de la iglesia de Cristo Obrero, que es preciosa, en ella descubres una sensualidad del ladrillo que a mí me impresiona, ¿no? Este muro que tiene esta pátina del tiempo, ¿no? Provocada por sus ondas, ¿no? Que tiene esta pátina de musgo, que al mismo tiempo le salen las fluorescencias y va cambiando de color y de textura en función de sus ondulaciones. Creo que genera una sensibilidad y una sensualidad inusual en edificios como este, ¿no? Se inicia parte de una recta y se va deformando, ¿no? Y se va ondulando y se va moviendo con la misma sensualidad que el hombre se mueve por la vida, ¿no? Y esto me parece que hecho con este edificio, con este ladrillo, que es una pieza prismática y regular, es mágico, ¿no? Por no hablar de su estabilidad, de cómo es capaz de sostenerse por sí solo, cómo genera ese equilibrio de pesos que hace que su gravedad le mantenga vertical cuando no lo es, cuando no está vertical, ¿no? Y esto, de entrada, a mí me produce una inquietud y un aprecio del arte que me tiene verdaderamente impresionado, ¿no? Por otra parte, cuando entras dentro y descubres volvemos a descubrir la sensualidad de la luz, ¿no? Cómo maneja la luz natural, con esa magia que es capaz de iluminar las piezas fundamentales que él quiere destacar: Cristo, el altar, la capilla lateral, introduciendo esos puntos de color que disturban el único material. Este es un edificio monocromático, tiene el color del ladrillo con la infinidad de matices que provoca este material, pero es solo un color y puede llegar a abrumar esa masa de color tan importante que cuando llegas dentro y ves esos puntos de colores azules, rojos, blancos, translúcidos provocados por el ónix o por los vidrios de colores, me recuerdan imágenes de Mondrian
de pinturas tan modernas, ¿no? Como el propio Torres, nuestro pintor maravilloso, ¿no? O sea, al final yo creo que aquí se funde una sensibilidad del arte, de la luz y del material como en pocas veces he visto, ¿no? Por no hablar de los alardes de su ingeniería, ¿no? Estas bóvedas que presenta el interior y que descubres cuando realmente te metes dentro, ¿no? Te introduces en el templo, ¿no? Y empiezas a ver esas bóvedas onduladas, ¿no? Como el mar revuelto, ¿no? Con esa misma sensualidad otra vez presente, y dices, ¿y cómo se sostiene esto con ladrillos? Si aquí no hay estructura de hormigón, no hay estructura de acero, es un ladrillo puesto al lado del otro, pegado al lado del otro, que hace que puedas cubrir estas superficies tan extensas, tan grandes, sin la presencia de ningún otro material más allá que el ladrillo y su mortero de unión hecho con cemento y con arena, ¿no? Y dices, qué barbaridad, esto no se ha vuelto a repetir en ningún sitio. Yo no conozco ningún sitio en Europa, ni en América, ni en ningún otro lado que seamos capaces de cubrir superficies tan grandes con bóvedas de ladrillo exclusivamente. Esto lo ha hecho Dieste y no lo ha vuelto a repetir nadie. Yo veía la Casa Ricarda en Barcelona con esas bóvedas que tiene tan bonitas, ¿no? De ladrillo, y me quedaba impresionado hasta que me he enterado que es que las hizo Dieste con Antonio Bonet, su arquitecto, ¿no? Claro, es que hay que venir aquí para ver lo que hace este hombre, ¿no? En este edificio, y bueno, este es el que hemos visitado, tiene una obra terrible, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego me siento totalmente impresionado por la obra de Dieste y cómo ha conseguido, con un único material, que es un ladrillo, conseguir la identidad de un país, la identidad de un pueblo, la identidad y el resalte de una religión, ¿no? Chapeau por Dieste, y verdaderamente enhorabuena porque tenéis un magnífico ejemplo de arquitectura contemporánea del siglo XX que bien se merecía ser listado como patrimonio mundial. Hoy hemos tenido la satisfacción de venir a Durazno, el centro del país, donde hemos podido recorrer 3 obras maestras de nuestro amigo el ingeniero. Han sido la iglesia espectacular en el centro del pueblo, donde hemos podido volver a apreciar esa sensibilidad tan especial que tiene en el tratamiento del espacio, ¿no? En el tratamiento de la luz y en el tratamiento del material, con el uso de ese único material que es el ladrillo, ¿no? Esa pieza maravillosa que ya desde los romanos empleábamos, ¿no? Pero él lo hace con una maestría sobrecogedora, ¿no? Ese contraste de la fachada histórica de un edificio supongo del 18 o del 19, cuando traspasas su umbral a través de una pequeña caja, entras en ese espacio sobrecogedor de luz y de formas que es su obra, su edificio, su iglesia, con esa espiritualidad contenida que verdaderamente es sobrecogedora, ¿no? Se vuelve a mezclar la ingeniería y la arquitectura, ¿no? El arte y la belleza de nuevo en la obra, en su obra, ¿no? Verdaderamente un sitio sobrecogedor. Luego hemos visitado la fábrica de tratamiento de la lana, que es posiblemente su obra más extensa, ¿no? Son 18.000 metros, 2 hectáreas de cubiertas, de bóvedas en un sentido y en otro, que verdaderamente lo convierten en un espacio increíblemente bello, ¿no? Es decir, donde la bóveda parece que flota sobre una estructura de pilares muy ligera, donde además de permitir una funcionalidad extraordinaria de la fábrica, ¿no? Nos contaba su manager que podían perfectamente usarla sin ningún tipo de problema, ¿no? Las maquinarias, las cadenas de fabricación, todo había encajado perfectamente en una obra que desde el principio estaba concebida así, ¿no? Y por encima esas bóvedas que flotaban en el aire, que no se sabe muy bien cómo se contienen, pero que cubren, evita que se moje uno mientras prepara la lana, y además permite el paso de una luz también justa para poder hacer el tratamiento y la selección de la lana, ¿no? Con lo cual vuelve a ser una obra, en este caso, mucho más técnica, mucho más ingenieril, pero que no olvida en ningún momento la arquitectura ni la belleza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vuelve a ser un espacio de nuevo sobrecogedor, ¿no? Y por último, en este maravilloso estadio de básquet, que está hecho con estos gajos de ladrillo, que tienen muy poca dimensión de ancho, no sé, 4 o 5 metros, y esta extensión, y que con una doble o triple curvatura, ¿no? Es decir, una superficie
que se va deformando con una sensibilidad casi sensual y que cubre el espacio, ¿no? Supongo que en una superficie desde luego muy curvada, ¿no? Y que por la compresión y por esa extraña forma que él tiene de concebir las estructuras, y singular, más que extraña diría yo, pues consigue cubrir unas luces con una belleza increíble, ¿no? Como si te sitúas en este lado aquí puedes ver la luz más que el ladrillo, y si te sitúas en el lado contrario lo que verás es la masa del ladrillo frente a la luz, ¿no? Esa dualidad que vuelve a mezclar en su obra y que está presente permanentemente, realmente es algo que vuelve otra vez a ser sobrecogedor, ¿no? Yo me alegro, habiendo hablado con algunas autoridades locales de la Dirección General de Patrimonio, cómo Uruguay ha optado por preservar el patrimonio, ¿no? Es uno de esos pueblos iberoamericanos que efectivamente ha apostado por proteger nuestro patrimonio, ¿no? Ese patrimonio que es el producto de la identidad de un pueblo, de la cultura de un pueblo, de las raíces y de su historia, ¿no? Y que sin esa protección somos capaces de perderla o de abandonarla, ¿no? Pues Uruguay ha conseguido una ley que seguramente es mejorable, como todo en el mundo, pero que empieza a diferenciar entre las cosas que hay que preservar y no, ¿no? Y esto a mí me parece algo importante a resaltar y desde luego a defender, a aplicar y a difundir, ¿no? Y ya por último solo nos quedaría pensar en cómo podemos restaurar o intervenir las obras de ese patrimonio, ¿no? En este caso del siglo XX, como son las obras del Vieste, ¿no? ¿Cómo las intervenimos, ¿no? Y yo solamente puedo decir 3 recomendaciones, ¿no? Que desde mi experiencia y desde la praxis y la teoría creo que son aplicables en cualquier lado, ¿no? Para intervenir un edificio patrimonial del siglo XX necesitas tener un proceso serio de trabajo, necesitas aplicar un criterio de intervención en el patrimonio, y en este caso recomiendo el documento de Madrid, como ese documento, esa Carta Internacional de la UNESCO y del ICOMOS, que fija los criterios de intervención en el patrimonio del siglo XX. Y por último, necesitas tener algo que es difícil, que es una sensibilidad. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene, pero desde las administraciones tenéis que exigirla. Es decir, no se puede intervenir en el patrimonio sin un proceso, sin un criterio y sin una sensibilidad. Es evidente que si Vieste fuese quien restaurase su propia obra, tendría seguro las 3 cosas, ¿no? Pero como no somos el maestro, pues tendremos que exigir y aprender a usarlas. Proceso, criterio y sensibilidad. Muchas gracias.